En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se lee la palabra de Dios, cuando se medita sobre ella, cuando se buscan en ella enseñanzas, es inevitable, es lógico, que cada uno se fije en un detalle de esa palabra, en una frase. Incluso si la misma persona medita sobre esa palabra con un poco de tiempo de diferencia, se va a fijar en una cosa distinta a la que vio la vez anterior. Esto es lógico, es natural. Pero lo que no es lógico y lo que no se puede hacer es ir a la palabra de Dios y eliminar aquellas cosas que no te convienen porque no crees en ellas o que simplemente no están de moda. Este texto del Evangelio de San Mateo, la parábola del reino, este texto es posiblemente el más manipulado de todo el Nuevo Testamento. Porque aquí hay muchas cosas y solo se fijan en una y en esa incluso parcialmente. ¿Cuántas cosas hay en este texto? Primera, en orden de cómo aparecen. Primera, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre. Primera enseñanza. Primera, según aparece, que jamás se dice segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ocurrir. ¿Quién habla de eso? Va a haber una segunda venida del Señor en gloria. Habrá, por lo tanto, un fin del mundo. No un fin de mi mundo, que eso ocurrirá con mi muerte, mi mundo en la tierra, sino un fin del mundo. Y será cuando nuestro Señor en gloria venga. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Segunda enseñanza. Va a ocurrir el juicio, de lo cual tampoco se habla. Habrá un fin del mundo y habrá un juicio. Ese juicio, así nos lo enseña la Iglesia, el juicio es doble. Hay un primer juicio que ocurre en el momento en que morimos, un juicio particular. En el momento en que mueres, ocurre un juicio sobre ti. La consecuencia de ese juicio es
el premio o el castigo. Tercera enseñanza, hay un premio y un castigo. Hay también un castigo. No hay café para todos, no va todo el mundo al cielo. Hay infierno, el infierno existe, cosas que jamás se dicen ya. Está muy mal visto hablar del infierno, pero existe. No es que tengamos que hacer una religión basada en el miedo, pero tan absurdo es decir que solo existe el infierno como negar que existe el infierno. Pues bien, ese juicio personal que vamos a tener con nuestra muerte, ese juicio personal nos va a mandar ya al cielo o al infierno. O, si estamos en gracia pero no estamos preparados para ir al cielo, nos va a mandar a que nos purifiquemos al purgatorio. Juicio personal. Y luego vendrá el juicio final, que es el que habla el Evangelio de San Mateo de hoy. Cuando llegue el juicio final, ese juicio será público. Mientras que el juicio personal es privado, en el juicio final será público, ante todos, los méritos y los defectos, las virtudes y los pecados, el bien y el mal que hemos hecho en la vida, aparecerá a los ojos de todos. Lo mismo, por supuesto, lo que hayan hecho los demás. Venida gloriosa del Hijo del Hombre en el fin del mundo. Juicio personal cuando te mueres, final cuando Él llegue en esa venida gloriosa. Y ahora sí, ¿sobre qué va a consistir el juicio? Este juicio, que el Señor quiere que sea un juicio de salvación, que el Señor quiere que sea un juicio en el que todos seamos absueltos, este juicio va a consistir sobre las obras de misericordia, sobre el amor. Si este juicio consiste sobre el amor, entonces tenemos que estar preparados para dar una respuesta positiva cuando nos examinen. Imaginemos que hay un profesor que no quiere suspender a ningún alumno. Ese profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Antes del examen, les dice a los alumnos, mirad, voy a preguntaros esto, esto y esto. Tenéis que estudiar, pero estas son las preguntas del examen. Los alumnos dirían, este es un profesor estupendo. Ya saben que tienen que estudiar. Si no estudian las preguntas del examen, habiéndole dicho cuáles son las preguntas, ya es culpa de ellos. Nuestro Señor quiere salvarnos. Va a haber un juicio de verdad. No nos engañemos y no permitamos que nos engañen diciendo que se salva todo el mundo. Es contrario a lo que enseña Jesucristo en el Evangelio. Va a haber un juicio, pero el Señor quiere salvarnos, ha venido para salvarnos y no para condenarnos. Eso significa que tenemos que prepararnos bien esas preguntas del examen que ya nos ha dicho el Señor que nos va a hacer. He tenido hambre, ¿me has dado de comer? Son las preguntas del examen, las obras de misericordia. He estado enfermo, ¿me has cuidado? He llegado a anciano, ¿me has atendido? He sido un niño, ¿me has cuidado o has abusado de mí? He necesitado tu ayuda, la ayuda de todos o la ayuda tuya en particular. He necesitado un abrazo, he necesitado tu perdón, he necesitado que me ayudaras a encontrar un empleo, he necesitado que me pagaras justamente, he necesitado que fueras fiel. ¿Lo has hecho? Ven, bendito de mi Padre. Y ahí es donde viene la última enseñanza. Hay un juicio basado en las obras de misericordia y hay vida eterna. Hay vida eterna. Ven, bendito de mi Padre. O vete, maldito de mi Padre. Hay vida eterna. Pero no será igual para todos. Ven, bendito de mi Padre, ven al cielo conmigo. Vete, maldito de mi Padre, vete al infierno con el demonio. ¿Por qué este texto tan importante, repito, se le llama la parábola del reino? ¿Por qué este texto se lee tan mal? Que se omiten las cosas esenciales. El Señor está presente en el que sufre. El Señor está presente, hay una presencia real de Cristo en la persona necesitada, también en mí.
cuando soy una persona necesitada, y todos tenemos necesidades, de una forma o de otra. Hay una presencia real de Cristo en la persona necesitada. Pero hay un juicio. En el momento de tu muerte habrá un juicio final, habrá un premio o habrá un castigo. Cristo quiere salvarnos. De verdad, no quiere otra cosa. Nos ama. No ha subido a la cruz porque le gustara sufrir. Cristo quiere salvarnos. Ha pagado el precio de su sangre para redimirnos. Déjate salvar. Déjate salvar por Él. Te ha dicho qué te va a preguntar en ese juicio. Pues prepárate. La limosna, la oración, la generosidad, la paciencia, la misericordia, el perdón. Prepárate para el juicio y no te engañes y no te dejes engañar, aunque te digan, sea quien sea el que te lo diga. Dice San Pablo, aunque viniera un ángel del cielo, aunque te digan, sea quien sea el que te lo diga, que la salvación es para todos, es mentira. Cristo ha venido para salvarnos a todos, pero se salvarán aquellos que hayan llevado una vida conforme a su mensaje y que al menos en el momento de su muerte hayan acabado su vida en la tierra unidos a Dios en gracia de Dios. Que así sea.